con uno. Carlos Elizondo Mayer Serra comenta. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué opinas? Pepe, buenas noches. Pues la verdad, he hablado con muchos abogados, he seguido lo que han escrito muchos de ellos y ninguno anticipaba, primero, una resolución como esta. Los argumentos de todos eran los de la minoría. Esto es violatorio de los derechos humanos, lo que expuso el ministro Aguilar y que platicamos hace una semana tú y yo. Entonces, ciertamente es muy sorprendente. Esto del derecho a la participación en la Constitución está claramente acotado. Es una verdadera demagogia decir que esto es algo que le da a la gente posibilidad de participar. La pregunta, lo único que está preguntándole a la gente, lo que dice la pregunta es, ¿usted quiere que se haga justicia? Pues sí, todos vamos a estar de acuerdo que queremos que se haga justicia, de acuerdo a lo que la Constitución y las leyes marcan. Es una pregunta de una enorme vaguedad, que los ministros creen que al retirar los nombres de los expresidentes ya no violentan la presunción de inocencia de los mismos. Todos vimos, Pepe, en la propaganda de Morena para movilizar las firmas que luego nos utilizaron, por ahí salió hace rato una de ellas, ¿quieres que vayan a la cárcel Peña Nieto, Calderón y Salinas? Creo que era la que predominaba. Ese va a ser el espíritu con lo que el presidente va a hacer campaña y ese es el espíritu con lo que vamos a tener, pues, un linchamiento de los expresidentes. Si hay hoy alguna violación de la ley, pues el presidente tiene, como dijo la ministra Piña, la obligación de llevarlo frente a un tribunal. No es optativo, dar la información, que la fiscalía actúe, etcétera. Entonces entramos a una clara, digamos, avasallamiento del Ejecutivo, de la Corte. Votaron los 3 que él nombró, más 3, el presidente y otros 2, todos con unos argumentos realmente muy extraños, Pepe. Entonces sí, es un día donde la separación de poderes en este país mostró que no está vigente. Una Corte, además, que tiene en la panza muchísimas de las controversias que han interpuesto privados y minorías en la Cámara, gobernadores, etcétera, sobre la constitucionalidad de muchas leyes, desde, por ejemplo, si es constitucional equiparar el fraude fiscal con el crimen organizado y, por lo tanto, poder ir en caso de que te acusen de fraude, te vas a la cárcel mientras se prueba si eres inocente, como si fueras un narcotraficante. Pues eso está en la panza de la Corte, no lo ha decidido, y por lo que vimos hoy, es altamente probable que la Corte, en todo aquello que al presidente le interese, le va a dar la razón. Realmente me parece, Pepe, un signo muy peligroso, un signo muy preocupante, y una Corte que no defendió los principios liberales que están dentro de ella, que es la protección de los individuos y que la justicia, pues, depende de una serie de reglas y no de un linchamiento popular. ¿Consideras tú, Carlos, te pregunto, si crees que algunos de los ministros se dejaron influenciar por las advertencias que venía haciendo el presidente de la República desde las conferencias mañaneras, señalando que negarle el derecho al pueblo a una democracia participativa e imponerle solamente, restringirle solamente la democracia representativa, es algo que iba a cargar sobre sus hombros la Suprema Corte? Sería algo grave. ¿Crees tú también, al mismo tiempo, que entonces, a fin de cuentas, todo esto, en donde se abre la posibilidad de que no solamente los expresidentes, sino cualquier político pueda ser investigado por sus comportamientos anteriores, etcétera, crees tú que esto se va a utilizar sin duda como un ariete electorero? Mira, Pepe, primera, te hiciste varias preguntas. La primera, yo creo que sin duda se sintieron presionados por un presidente que les dijo aténganse a sus consecuencias. Esa fue la frase que usó hace algunos días. Y el presidente incluso los amenazó con entonces ir a cambiar la Constitución y también puede tratar de cambiarla para meter nuevos ministros y diluir a los presentes. Entonces yo creo que claramente más de uno se habrá sentido presionado. Insisto, los argumentos son tan poco persuasivos que lo único que queda es la sospecha. No tengo una información, no he hablado con ningún ministro, si hubiera hablado ninguno me lo confesaría, pero creo que
dado la calidad argumentativa de los dos lados, sí parecería que esos 6 que votaron a favor pues lo hicieron por algún compromiso extra jurídico, porque toda la jurisprudencia existente internacional y la propia de estos 11 ministros, 8 habían votado en contra de las consultas populares propuestas para la elección intermedia de hace casi 6 años, ¿recuerdas, Pepe? Y ninguno alegó ahí el derecho a la participación política, etcétera. ¿Por qué? Porque eran preguntas que claramente violaban las restricciones que marca la Constitución, una de ellas la violación de los derechos humanos. Como dijo el ministro Lainez, Pepe, ahora vamos a poder preguntarle a la gente si quiere que haya impuestos sobre la renta, pues todos votaríamos que no, una gran mayoría seguramente votaríamos que no, pero la Constitución prevé que no se puedan usar las preguntas para ese tipo de fines fiscales, o lo opuesto. Todos queremos un ingreso mínimo universal, pues yo creo que sí, pero la Constitución dice claramente que para ese tipo de asuntos no está la democracia participativa, directa. Ahora bien, a la pregunta de si se va a usar desde el punto de vista político, pues es todo el objetivo. El presidente seguramente está preocupado por la elección intermedia, hizo todo lo que pudo para tratar de tener la revocación de mandato el mismo día de la elección intermedia, no lo logró. Hay que subrayar que esta elección no es el día de la elección intermedia, sería el primer domingo de agosto, que resulta que es el 1 de agosto, no queda ni siquiera claro cómo se va a organizar, porque no hay una ley reglamentaria vigente, porque se cambió la Constitución en materia de participación, de consultas directas, etcétera, ya en esta administración. Entonces tenemos una situación muy rara donde no hay ley reglamentaria. Claro. Pero lo que sí sabemos, Pepe, es que pues, el presidente debería de hacer campaña después por su pregunta y no durante la elección intermedia. Y es un ejercicio que nos va a costar, habrá que ver ya el presupuestado específico, unos 8,000 millones de pesos han calculado, es decir, para hacer una pregunta que todos sabemos cuál va a ser el resultado, nos vamos a gastar una cantidad increíble de dinero. Y tu tercera pregunta, Pepe, por supuesto la pregunta se abrió, antes era solo a los expresidentes y otra va a ser a cualquiera de los exfuncionarios, y aunque la pregunta que pusieron los ministros claramente habla de acuerdo a la Constitución y a las leyes, se va a usar políticamente para tratar de presionar políticamente o quizá incluso jurídicamente a todos aquellos que participaron en decisiones que el presidente considere fueron en detrimento del país. Gracias, Carlos. Gracias por este comentario con uno como siempre. Gracias a ti, Pepe. Te mando un abrazo. Igualmente fuerte para Carlos Elizondo Mayer Serra.